Muy buenos días chicos, el que les habla es el profesor Irving Cortés Quispe de la STA. Hoy día vamos a tocar la física y la materia. Para ello vamos a tocar este tema que es muy importante. Nos dice, según el enfoque de la física, la materia se refiere a toda la entidad dotada de masa propia y capaz de ocupar un espacio en un momento determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que la materia puede ocupar un espacio en las cosas que nos rodea. Por ejemplo, la materia puede estar está dentro puede estar de tu televisor, la materia puede estar en tu silla, en tu lapicero, en tus varias cosas. Entonces, eso quiere decir, la materia se refiere a toda la entidad dotada de masa propia y capaz de ocupar un espacio en el momento determinado. Todos los objetivos físicos están compuestos de materia, todos, o sea, todas las cosas físicas compuestas de materia. Por eso que te dije, la mesa, la silla, tu pelota y tu cuaderno, todo. También nos dice, desde un auto hasta un átomo y las partículas elementales que los componen. También están compuestas de materia. La noción de la materia dentro del campo de la física se ha definido y redefinido a lo largo de los siglos. Desde la antigüedad se tomó conocimiento acerca de la física y las cosas que componían la materia. Cuando surgió la noción de los átomos, ya acerca de cómo se originó el átomo, qué componentes contiene el átomo, ya hasta los tiempos de Isaac Newton y luego hasta el de Albert Einstein. Entonces, el punto de partida de esta ¿cómo se llama? Sustento o análisis y el desarrollo de la materia y la física como ciencia parte de lo que es del tiempo de Isaac Newton y de Albert Einstein. El descubrimiento de la materia subatómica y la inauguración de la física de las partículas ha sido el evento más revolucionario. Entonces quiere decir de que estos descubrimientos acerca de las partículas o de la materia subatómica fue algo revolucionario en ese momento del campo a la hora de pensar en la materia. O sea, en este caso ya sabemos de dónde parte la materia, de los tiempos de Isaac Newton hasta los tiempos de Albert Einstein, sobre también el descubrimiento de la materia subatómica. La materia subatómica viene a ser, por ejemplo, la materia, pero más pequeño. Cuando dice subatómico, es más pequeño. Una cosa es decir atómico, subatómico. Atómico, por ejemplo, es el átomo. Y subatómico viene a ser más pequeño que el átomo. ¿Ya? También nos dice, por ende, la definición inicial de la materia que dimos fue suficiente para las ramas que se clasifican que van a clasificar la física, pero resulta problemática dentro del campo de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica abarca los conocimientos y la ciencia que se ocurre dentro de la materia y el espacio, donde por ejemplo, acá también nos dice donde la noción de la masa y el espacio son mucho más complicadas. Entonces la mecánica cuántica abarca la masa viene a ser ¿cómo se llama? El volumen o la aglomeración que hay. Por ejemplo, la masa de un celular o la masa de pelota, ese es el volumen ya que tiene ese objeto, ¿ya? Y el espacio viene a ser lo que nos rodea, todo el universo. Para ello le muestro una imagen representativa de estos cubos de hielo, cómo se forman lo que son las masas y también la materia, que puede estar en una materia estado sólido, líquido o gaseoso. En este caso le muestro una imagen representativa de un estado sólido, ya, de lo que es unos cubos de hielo y de la materia que lo compone. Características de la materia en la física. ¿Cómo se caracteriza la materia dentro de la física? La materia tiene ciertas propiedades específicas como son la masa y el volumen, como les dije. Es decir, la materia ocupa una región determinada en el espacio. Por ejemplo, mi celular está hecho de materia y está ocupando un espacio dentro de mi escritorio. Lo puedo dejar ahí. Entonces, eso trata de explicar
lo que es la materia, ocupa un lugar en el espacio, porque todo lo que nos rodea viene a ser el espacio. También en el tiempo, porque está en este momento, ahora. Esto significa que la materia posee propiedades medibles, o sea, se puede medir la materia, como son las propiedades de longitud, anchura y altura, la densidad, del peso, la dureza, la fluidez, la maleabilidad, entre muchas otras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la materia, por ejemplo, puede ser materia en la longitud, ancho, ya, también, y en altura. Por ejemplo, mi escritorio, su longitud, porque está hecho de materia, su longitud tiene tal metros, anchura, altura. La densidad, que viene a ser la forma de ¿cómo se llama? De mi mesa, cómo está hecho su densidad, eso, está bien sólido. El peso, cuando tú quieres alzar, tiene un peso muy pesado, en este caso mi escritorio tiene un peso pesado. La dureza, por ejemplo, cuando lo agarras, está duro, no está blando, ni siquiera acuoso o líquido, está duro, pues se dice dureza. La fluidez, de la manera de cómo se puede desplazar. En la amabilidad, porque mi escritorio fue hecho o traído de un árbol y fue hecho, entonces fue maleado, o sea, fue transformado. Por otro lado, la materia debe estar en alguno de los estados o fases conocidas de acuerdo a la distribución, la agrupación y las propiedades de sus partículas. ¿Qué quiere decir? Que la materia lo podemos encontrar en diferentes estadios de acuerdo a su distribución, su distribución, cómo se distribuye la materia, cómo se agrupa la materia y sus propiedades que forman esa materia. La materia se presenta en estado sólido, líquido y gaseoso. Entonces la materia puede estar como un escritorio sólido, líquido como el agua y gaseoso como las nubes o el vapor. Aunque también bajo ciertas condiciones extremas de presión y temperatura se pueden encontrar en estados plásmico, gaseoso y ionizado. ¿Qué quiere decir estado plásmico? Por ejemplo, si ustedes pueden investigar lo que es el hielo seco, ya viene a ser un estado plasmático. ¿Por qué? Porque ese hielo seco está formado por dióxido de carbono expresado en altas temperaturas frías y fue condensado. Entonces fue transformado de vapor a sólido. Entonces un estado plasmático de gaseoso ionizado también. Acá podemos ver cómo se va a reorganizar la materia, ya, cómo se organiza en todo el universo y en nuestro entorno. Estados de la materia. Nos dice, existen tres estados principales de la materia, de acuerdo a la física. Es el sólido, que antes mencioné, el líquido, el gaseoso, aunque hay también otros métodos frecuentes como el plásmico, que antes le mencioné cómo se generaba, o los condensados férmicos reproducibles únicamente en los laboratorios. Viene a ser un estado ya fuera de los estados de la naturaleza, porque el estado físico, sólido y líquido son estados de la naturaleza, y estos fenómenos férmicos son producidos en un laboratorio o por el hombre, más claro se puede decir así. Cada estado físico tiene las características distintas que tienen muchos que ver con cómo están dispuestas en el espacio las partículas del sistema en estudio y la energía que tienen. Por ejemplo, un estado líquido tiene una energía diferente a un estado sólido, y un estado gaseoso tiene una energía diferente al estado líquido. Entonces todo eso es lo que es sus cambios que tienen cada uno de sus estados. Por ejemplo, nos dice sólidos. Las partículas de la materia sólida se encuentran muy juntas, presentan de fuerzas de atracción muy intensas, o sea, sus partículas siempre van a estar bien pegadas, unidas, como si fueran tomándose de las manos, así bien pegaditas. Los líquidos, las partículas de la materia líquida se mantienen unidas por fuerzas de atracción, o sea, por ejemplo, cuando
cuando yo junto mis dedos bien pegaditos, a veces cuando lo trato de separar despacitos, siento como si fuera un poquito, estuvieran pegados. Si ustedes hacen esa, ese experimento, pueden saber de juntar, por ejemplo, eh, un plástico, cuando ustedes lo tocan, lo pegan, y el plástico se pega un poquito a sus dedos. Entonces, eso quiere decir el estado líquido. ¿Cómo se da? Son las partículas que tienen poca fuerza de atracción, muchas más débiles y menos condensadas que las de los sólidos. El estado gaseoso. Las partículas de la materia gaseosa están en un estado de dispersión y de alejamiento. Entonces, en otras palabras, las partículas son separadas, no están ni siquiera juntas, ni siquiera muy pegaditas, nada, están separadas, no, ni siquiera se... Es como si, es como que si dos personas no estuvieran tomando de las manos, estuvieran en 1 metro de distancia. Es así, chicos, cómo se va a dar el estado gaseoso. Para ello también le voy a dar a conocer en una imagen representativa de cómo se van a dar los estados gaseosos, sólido y líquido. Por ejemplo, en los sólidos se va a dar esta información, esta materia. Por ejemplo, como podemos ver la materia cómo está unida, bien pegada. En estado líquido podemos ver acá en estado líquido que están así medios pegados, no están muy juntos. Y en el estado gaseoso podemos ver cómo están separados uno de otros. Y acá podemos ver el estado plasmático, de cómo se transforman de otros estados más complejos. La materia puede transformarse de un estado a otro diferente solamente con alterar las condiciones de temperatura y presión a las que se encuentran. O sea, yo puedo cambiar un estado de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, dependiendo de la temperatura y la presión que yo ejerza sobre estos estados de cualquier objeto que esté relacionado con los estados de la materia. Estructura de la materia. Toda la materia conocida está compuesta por unidades microscópicas llamadas átomos, formadas a su vez por 3 partículas subatómicas. O sea, las partículas subatómicas vienen a ser del átomo un poco más pequeño. Entonces, también están las microscópicas, son más pequeñas de lo microscópico, y también están lo que son las partículas atómicas. Tenemos los electrones dentro de la estructura de la materia. Dotados de carga negativa y pequeño tamaño, estas partículas orbitan el núcleo del átomo en un conjunto de trayectorias llamadas orbitales. Entonces, los electrones están dentro del átomo y giran en sentido de una órbita, de una trayectoria de una órbita. Es como la densidad o la circunferencia de un huevo. Como pueden ver la forma de un huevo, es así, por eso se dice orbitales. Los protones. Los protones son dotados de carga positiva, en cambio de los que son de los electrones, que son de carga negativa, y de mayor tamaño. Se encuentran en el núcleo, están ubicados en el núcleo del átomo y constituyen la parte principal de su masa y de su peso del núcleo. Los neutrones se encargan de carga eléctrica, o sea, los neutrones tienen una carga eléctrica. Algunas se hallan en el núcleo del átomo junto a los protones, aportando masa y peso al átomo, aunque no influye en su electromagnetismo. Entonces, acá por la imagen podemos ver, de acá está el átomo, acá está, por ejemplo, están de este lado pueden estar lo que son los electrones que giran, que son sus órbitas, los protones que pueden estar cerca del núcleo, que podemos ver acá, ¿ya? Y los neutrones, que como nos dicen que es una carga eléctrica, pueden estar rodeadas dentro de lo que es el núcleo y forman alguna parte de su masa y peso. Bueno, chicos, eso es todo acerca de la física y la materia, y de cómo la materia cambia en sus estados, también dentro de lo que es los átomos y las partículas subatómicas. Entonces, chicos, acá en esta actividad que les estoy dejando,
Alguna duda, alguna consulta que ustedes tengan, me lo hacen saber a mi WhatsApp personal o me pueden llamar. Bueno chicos, eso es todo. Espero de que les haya gustado el tema. Hasta la próxima clase.